El resto de nosotros abrimos nuestra Biblia, capítulo 3 de Mateo. Mateo, capítulo número 3, para leer juntos del versículo 13 al 17. Gracias al Señor que podemos meditar en la palabra del Señor, y de ella emanará la fe, la gracia, el poder, la esperanza, el consuelo, pero la sabiduría de Dios. Así es que Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, para la mayoría de nosotros pudiera ser un pasaje conocido, quizás para otros no, pero qué bien nos hace ir con mucha frecuencia a la vida de Cristo Jesús en los evangelios. Sígame con su vista, por favor. Dice la bendita palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó bautizarlo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amado Padre, te damos la honra y la gloria por las cosas hermosas que has hecho en nosotros, pero la honra y la gloria por quien tú eres. Necesitamos tu palabra, Señor, quien nos instruye, fortalece, edifica, pero corrige también. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe a entenderla, pero a aplicarla. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema más importante sobre el cual podamos meditar en las Escrituras y sobre todo deleitarnos en él, pues es Jesucristo, mis hermanos. Es su persona y es su obra. Tenemos la tendencia de enfocarnos en los sucesos y obras más, digamos, sobresalientes de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo su nacimiento virginal, su ministerio terrenal, su obra en la cruz, su resurrección y ascensión, pero le aseguro que igual de importante es su bautizo. Al revisar el bautismo de Cristo, veremos un aspecto más de su gran interés por tres temas o cosas: el interés de Jesús por aquellos pecadores, hombres y mujeres que entienden su posición delante de Dios, pero arrepentidos quieren volver a Él. El interés por los pecadores de Jesús. En segundo lugar, veremos en el bautismo cómo Jesucristo una y otra vez, lo vemos a través de toda su vida, se está apegando a la agenda del Padre revelada en la Escritura, y Él siempre se ha de ceñir a la voluntad de Dios, pero insisto, revelada esa voluntad en las Escrituras. Y en tercer lugar, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo nos expresa algo hermoso, algo maravilloso: el agrado del Padre cuando se hace algo como lo que ocurrió en el bautismo. Hoy veremos entonces, amados hermanas y hermanos, tres propósitos del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema de hoy. Tres propósitos
pudiera haber más porque es un tema en verdad riquísimo en enseñanza, en doctrina, pero nos enfocaremos en 3 aspectos acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús se bautizó? En primer lugar, primer propósito, lo hizo para identificarse con los pecadores que ha de redimir. Identificación de nuestro Señor Jesucristo con aquellos a quien Él ha de redimir, los pecadores. En los versículos 13 y 14 volvemos a leer que Jesús venía a Juan el Bautista, a ser bautizado por él, pero vemos que Juan el Bautista se le oponía a ser bautizado. Porque el bautismo de Juan el Bautista, era un bautismo de arrepentimiento y nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad de arrepentirse porque Él nunca pecó. Pero veamos algunos aspectos bien interesantes sobre la vida de este personaje y aprenderemos algo de él. Algo nos va a ilustrar y algo nos va a inspirar Juan el Bautista. Versículo número 1, sigo en Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista. No se apellidaba Bautista, ahora hay un apellido en español, Bautista, sino se le conoce así porque su ministerio implicó bautismos. Bueno, él vino predicando en el desierto de Judea. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Versículo 2, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, este es Juan el Bautista. Y el profeta Isaías profetizó acerca de él lo siguiente: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ahí vemos un poco del perfil, de la personalidad, de la identidad de Juan el Bautista, que se parecía mucho a la del profeta Elías. Versículo número 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Ante la predicación de este profeta del Señor, quienes le escuchaban eran movidos a arrepentimiento, eran confrontados en su forma de vivir delante del Señor. Pero ante tal poderoso mensaje del profeta, la gente reaccionaba y se arrepentían, y para demostrar su arrepentimiento, pero su deseo de reconciliarse con Dios, se bautizaban. No se bautizaban para ser perdonados, se bautizaban porque veían en Dios la posibilidad de serlo. Pero el arrepentimiento, mis amados, es muy importante entenderlo y eventualmente practicarlo nosotros como creyentes. Arrepentimiento literalmente significa cambio de mente, cambio de mente. Pero es reconocer en primer lugar que hemos obrado mal, pero también implica un cambio de nuestra manera de pensar, porque el arrepentimiento implica tener una nueva perspectiva de Dios y de nosotros y del mundo. Así es que arrepentimiento no es solamente sentirnos mal por haber hecho algo malo, lo cual está bien, pero el arrepentimiento va mucho más allá. No solamente es reconocer que hemos hecho mal, sino ver en Dios la posibilidad de ser perdonados, pero tener una nueva actitud delante de Dios y del propio pecado. Así es que el bautismo de Juan tenía ese propósito. Ahondemos un poquito más acerca de quién es Juan. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento.
Este profeta, como acabamos de ver, fue enviado para presentar a Jesús como el Mesías. Mesías significa literalmente el ungido. Hablaremos un poco más acerca de eso en un momento. Y de Juan el Bautista, mire lo que el propio Jesucristo decía. Mateo 11:11 refiere cómo Jesús opinaba acerca de este profeta. Dice el pasaje: de cierto os digo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor. Miren nomás, ¿en qué posición el Señor tenía a este varón? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Era grande a los ojos de Dios, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿eres tú miembro, perteneces al reino de los cielos? ¿Solamente 15 amenes? Si eso es verdad, entonces esta declaración de nuestro Señor Jesucristo nos coloca en una posición de privilegio, pero de gran responsabilidad, porque somos llamados a ser más que Juan el Bautista. ¿Por qué la Escritura dice que el que es más pequeño en el reino de los cielos, es decir, un hijo y una hija de Dios, redimido por la sangre del Cordero, cuyo Dios y Señor es Jesucristo, ¿por qué podríamos ser mayores que Juan el Bautista? Número uno, porque hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, y ningún ser del Antiguo Testamento tuvo esa posibilidad. Número dos, somos llenos del Espíritu Santo, y ningún personaje del Antiguo Testamento fue lleno del Espíritu Santo, salvo momentáneamente para hacer las obras que el Señor les había asignado. Tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. Número tres, ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, pero a detalle tenemos toda la revelación de la palabra del Señor. Así es que, número cuatro, tenemos la mejor actividad, el mejor proyecto que Dios jamás pueda haber querido obrar entre nosotros los seres humanos: la redención, el plan de salvación, en el cual tú y yo estamos involucrados como colaboradores de nuestro Señor Jesucristo para predicar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo no habremos de ser mayores que cualquier personaje de la antigüedad si tenemos tales características y tal misión? ¿Cuántos dicen conmigo amén? Así es que Juan el Bautista anunciaba la llegada del reino de Dios y del Mesías. Importante hablar un poco, muy poco por supuesto, de el reino de Dios anticipado desde la antigüedad. En Daniel capítulo número 2 y versículo 44, ya Daniel había tenido una visión, un vislumbre por parte del Espíritu de Dios acerca del reino de Dios, y lo describe de esta manera. Daniel 2:44: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los demás reinos, pero el reino anunciado, el reino de Dios, permanecerá para siempre. Ese era el anuncio de Juan el Bautista. Con la llegada de Jesucristo llegaba ese reino. Ahora, ¿cómo tenemos la garantía de que pertenecemos a ese reino? Veamos Colosenses capítulo número 1, versículo 13, por favor. Colosenses 1:13. Y como me gusta invitarte a que leamos juntos ciertos pasajes, eso tiene cierta utilidad, por eso los invito a que lo hagamos así. Leamos Colosenses 1:13. Cuando lo tengamos todos, digan conmigo: listo, amén, o déjeme saberlo, para leer juntos en voz alta esta poderosa declaración de la Escritura. Y dice Colosenses 1:13, adelante: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen gracias al Señor?
ya no pertenezco al reino de las tinieblas, sino por causa de mi Señor Jesucristo, ahora pertenezco a su reino. Esa era la predicación de Juan el Bautista. El reino de Dios ha llegado con la llegada de Jesucristo, quien es el Mesías. Pero regresando a Mateo, capítulo número 3, vemos que finalmente Jesús es bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo vuelvo a decir. Porque uno de los propósitos del bautismo de Cristo es su identificación con los pecadores que ha de redimir. ¿Qué es identificarse con algo o alguien? Es vincularse, es asociarse. Y es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo Jesús desde su nacimiento, lo hizo durante su crianza, lo hizo durante su ministerio, lo hizo durante en su muerte, y es lo que el Señor Jesucristo hizo también a través del bautismo. Así es que el bautismo tiene como un primer propósito, y quiero que usted lo memorice, porque usted debe no solo conocerlo, recordarlo, afirmarlo, sino saberlo explicar a otros cuando sea necesario. El bautismo de Jesús tiene como primer propósito su identificación, es decir, vinculación, asociación con los pecadores que ha de redimir. Pero nosotros, como discípulos de Cristo, también nos identificamos con nuestro Señor Jesús en su muerte, sepultura y resurrección a través de nuestro bautismo. Cuando Jesús se bautiza, se identifica con nosotros. Pero cuando nosotros hemos sido bautizados en agua, sumergidos en agua, que eso quiere decir bautizar, entonces en ese momento nos identificamos, usted y yo, nos vinculamos, nos asociamos a la muerte, sepultura, pero resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurre o es expresado mediante el bautismo. Esa vinculación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección en realidad es por medio de la fe. Por medio de la fe somos salvos, por gracia. Pero ¿cómo demuestro esa fe? ¿Cómo demuestro a los demás? ¿Cómo doy testimonio de que estoy vinculado, asociado, identificado a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús cuando nos bautizamos? Vale la pena recordar un pasaje que yo espero esté siempre muy presente en la vida de la iglesia, de todos nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 6 y leamos pausadamente de los versículos 1 en adelante. Y quiero que pongan en pantalla la Nueva Traducción Viviente. Es muy clara, muy explícita, y en realidad cuando vayamos leyendo algunas frases van a ver ustedes que no requieren tanta explicación. Pero consideremos cada una de estas frases. Romanos capítulo 6, versículos 1 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente. Dice entonces, estoy hablando de nuestra identificación de los creyentes. Cuando nos bautizamos, nos identificamos con Jesús. ¿En qué? Dígalo conmigo en voz alta. En su muerte, sepultura y resurrección. Este pasaje que leeremos explica las implicaciones de eso. Veamos, versículo número 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? Siguiente. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Cómo es que morimos al pecado? Morimos a dos cosas. Uno, a su poder y a su condenación. Cuando morimos al pecado, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, en su muerte en el Calvario, ese acto me hace morir a dos cosas: al poder y a la condenación del pecado. Siguiente. ¿O acaso olvidaron que? ¿Por qué utilizará el verbo olvidar el apóstol? ¿Por qué nos dice acaso olvidaron que? ¿Qué quiere comunicarnos con ese solo verbo, olvidar?
Porque se nos olvida, mis hermanos, por eso somos olvidadizos. Nadie dijo amén. Sí lo somos. A ver que sí somos olvidadizos. Muy bien. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, ¿cuándo? En el bautismo. Nos unimos a Él, ¿en qué? En su muerte. Seguimos. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante Él. Muy bien, ahí están ya dos cosas del bautismo, dos implicaciones. Soy salvo por la fe en Cristo Jesús. He muerto al pecado por la fe en la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cómo demuestro? ¿Cómo expreso? ¿Cómo doy testimonio de que eso que es verdad en mi ser interno y delante de Dios? Mediante el bautismo, bajando a las aguas. Pero falta algo: muerte, sepultura. Son dos verbos que ya están ahí, dos aspectos del bautismo: muerte, sepultura. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Es la vida de resurrección. Nos bautizamos entonces porque nos identificamos con Jesús. ¿En qué? En su sepultura y resurrección. ¿Cuántos papitos hay aquí presentes cuyos hijos aún no se han bautizado? Gloria a Dios. Bueno, yo espero que refuerce su enseñanza, que estoy seguro ustedes estarán haciendo a sus hijos de doctrina cristiana, y cuando llegue el tiempo animarles a bautizarse y ustedes les expliquen a ellos: mira, nos bautizamos los creyentes porque es nuestra identificación, nuestra demostración de lo que ya ocurrió en el ámbito espiritual cuando Cristo murió y pusimos nuestra fe en ello. Y cuando me bautizo estoy identificándome con su muerte, sepultura, pero resurrección de los muertos. ¿Cuántos saben que ese día vamos a bautizar como iglesia a un buen grupo de hermanos y hermanas que hoy bajarán a las aguas? ¿Por qué decidimos hacerlo en domingo? Porque es un evento de la iglesia. No es un evento de los que se van a bautizar y sus familias. Es un evento de nosotros. Y ahorita bíblicamente se lo voy a demostrar para que usted cobre más interés en este tipo de prácticas en la iglesia y no lo deje así como que los hermanos que se van a bautizar, que le echen ganas y que Dios los bendiga. No, es un asunto de todos nosotros, si es que somos miembros los unos de los otros. Digan conmigo. No, digan mejor: ok, pastor. Muy bien, sigamos. Dado que fuimos unidos a Él, ¿a quién fuimos unidos? En su muerte, también seremos. Gloria a Dios, ¿verdad? Siguiente. ¿Sabemos o no sabemos? Nos conviene saber. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera poder en nuestra vida. ¿Pero por qué pecaste? Porque la carne es débil. Pues tómate un chocomil para que no estés tan débil, ¿verdad? Muy bien. Y ya no somos esclavos del pecado. Adelante. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Entonces, muerto en Cristo o muerto al pecado significa haber muerto al poder y condenación del pecado. Adelante. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Seguimos. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Por favor. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, ¿para quién vive? Y si Cristo vive para la gloria de Dios, ¿para quién es invitado a vivir el Hijo y la hija de Dios? Para la gloria de Dios. Adelante. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Adelante. No permitamos que el pecado controle la manera en que vivimos. No caigamos ante los deseos pecaminosos.
No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Cuántas partes del cuerpo tenemos? De los presentes, ¿quiénes tienen oídos? Ojos, manos, boca, olfato. Tenemos todos los sentidos activos, pero ¿qué nos dice el texto? Que ninguna parte de su cuerpo se convierte en instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tenemos una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Dirían nuestros hermanos argentinos, sencillito en cuanto a la explicación y la comprensión, pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la gracia de Dios, todo el poder del Señor para vivir como describe ese pasaje de la Escritura. Primer propósito entonces del bautismo de nuestro Señor Jesucristo es nuestra identificación, respecto a Él, es su identificación con nosotros. Pero ¿cuál es el propósito uno de nuestro bautismo, del creyente? Nuestra identificación con Él. Espero haber sido claro en esto. Hay un segundo propósito en el bautismo de Cristo Jesús, y es cumplir toda justicia al ser ungido como sacerdote. Cumplir con toda justicia al ser ungido como sacerdote. Versículo número 15, Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Vuelve a poner, por favor, Jake, si me haces favor, la nueva versión internacional, ese versículo. No, la nueva traducción viviente. Mateo 3:15, nueva traducción viviente. ¿Ya está acá atrás en pantalla, mis amados? ¿Lo leemos juntos? Adelante. Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Siempre me ha maravillado e inspirado el ejemplo de Jesucristo, cómo decidió ceñirse en todo a la palabra de Dios. Ese llamado lo tenemos también tú y yo. Aunque Jesús era y es Dios, siempre se habrá de someter a su propia palabra, a la palabra de Dios, a la palabra del Padre. Para poder llevar a cabo Jesús su misión redentora, tenía que ser ungido. ¿Y qué es ser ungido? Ungido es ser señalado, o sea, identificado, levantado, pero capacitado por Dios para una misión. Eso es ser ungido. Lo voy a repetir. Ser ungido es ser señalado, levantado, capacitado por Dios para alguna asignación que Dios tenga para la persona. Y los profetas ungían, y un elemento que era el símbolo de esa unción era aceite, un aceite muy especial y único. Los profetas del Antiguo Testamento ungían a sacerdotes y reyes. Hay 3 ministerios sobresalientes en la Escritura en el Antiguo Testamento: profeta, sacerdote y rey. Jesús lo fue. Él cumplió esos 3 ministerios: profeta, sacerdote y rey. Pero solo se ungían a los sacerdotes y a los reyes, no a los profetas. De hecho, un solo profeta, Eliseo, se dice que Elías lo ungió, pero no se describe cómo. Sin embargo, lo que sí es certero y constante es que los reyes y los sacerdotes eran ungidos por Dios. ¿A través de quién? De un profeta. Y cuando Jesús está diciendo: hey, Juanito, Johnny, Juan, vamos a cumplir toda justicia, vamos a hacer las cosas como están establecidas en la palabra. Yo vengo en el nombre del Padre a ser el sacerdote, el mediador, el puente entre la humanidad y Dios mismo. Jesús entonces se sometió a esa unción, por eso fue ungido. En Éxodo capítulo 29, 4 al 7, se describe el procedimiento al cual Jesús de alguna manera también se sometió durante su bautismo. Éxodo 29, 4 al 7.
Y llevarás a Aarón, el sumo sacerdote, y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Eso es lo que está pasando en el Jordán. Jesús está siendo colocado en agua, sumergido en agua y ungido como sacerdote de Dios. Pero la unción ya no será con aceite, la unción será con el Espíritu Santo, como en un momento veremos. Hay otro elemento que es congruente con esta actividad de Jesús en ese momento, y es que los sacerdotes comenzaban su ministerio. ¿A qué edad cree usted que los sacerdotes comenzaban su ministerio? A los 30 años. ¿Qué edad dice la Escritura tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? 30 años. Por eso no se crea usted esas historias que pueden ser simpáticas y no sé qué le produzcan a usted cuando las haya visto, que el niño Jesús hacía ciertos milagros porque su mamita María se lo pedía. Son puros cuentos, mis hermanos. Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años porque así estaba estipulado en la palabra de Dios, y no pudo ejercer su ministerio hasta que fue ungido, como estaba siendo ungido en ese momento. En el libro de Números 4:3 nos da el dato de la edad en que un sacerdote comienza su ministerio. Números 4, versículo 3: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Regresemos a Mateo, capítulo 3. El versículo 16, Mateo 3:16, nos describe también algo glorioso que está ocurriendo en el bautismo de Cristo Jesús. Dice entonces, Mateo 3:16: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos. El Hijo de Dios estaba, mis hermanos, abriendo el cielo para que la humanidad volviera a conectarse con Dios. Desde mi perspectiva muy personal, es el cumplimiento de aquel sueño, no lo busque, que tuvo Jacob. Cuando Jacob huía de sus parientes, de su hermano, y él en una ocasión se recuesta y tiene un sueño, y en ese sueño ve una escalera que conecta la tierra con el cielo. Esa escalera es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en su bautismo, mis hermanos, ocurrió algo extraordinario. Tú y yo no tenemos la capacidad de dimensionar esto, pero es glorioso, es hermoso. Nuestro Señor Jesucristo permitió que los cielos se abrieran para que la abundante gracia de Dios fuese derramada sobre nosotros. Así es que el segundo propósito de nuestro Señor Jesucristo al bautizarse es cumplir toda justicia para ser ungido como sacerdote. ¿Ya ve por qué le pido y le animo y le insto que anote, que tome notas? Hágalo, va a aprender mejor, va a memorizar mejor, va a repasar y va a explicar a otros mejor. Y finalmente, hay un tercer propósito en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, omití decir algo de Mateo 3:16, discúlpeme, porque la segunda parte de Mateo 3:16 dice: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está la unción. No con aceite, sino con el Espíritu Santo. Y habría de ser una norma para nosotros los creyentes también, que cuando somos salvos y llenos del Espíritu Santo, estamos siendo capacitados por Dios mismo para servirlo, glorificarlo y llevar a cabo la gran comisión. No en nuestras fuerzas, en las fuerzas del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo entonces
ahí estás cayendo sobre Jesús. Son cosas interesantes que de repente demandarían una reflexión que tomase más tiempo. ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿Qué no estaba el Espíritu Santo en él? Siempre ha estado. La Trinidad es indivisible, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero era necesaria la unción, la capacitación. Usted y yo, desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos salvos, pero somos hechos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, pero necesitamos una unción adicional, una capacitación. Es el bautismo del Espíritu Santo. En tercer lugar, el propósito u otro propósito del bautismo de nuestro Señor Jesucristo es, y esto es hermoso, que se diera a conocer la complacencia del Padre. Es decir, ¿qué complace al Padre? En el acto mismo de nuestro Señor Jesucristo, Él está llamando la atención a todos los que están ahí, pero a nosotros, generación tras generación de creyentes, a entender que complace al Padre. Y no debería ser un objetivo toral, primordial en la vida tuya y la mía, buscar la complacencia del Padre. Hasta aquí en la narración de Mateo 3, Jesús se ha identificado con los pecadores para su redención. Ha sido ungido como sacerdote para tal efecto, pero todo tenía que ser sellado con un mensaje del Padre. Versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien por cierto tengo complacencia. Es obvio que el Padre y el Hijo han tenido una relación perfecta desde la eternidad. También sabemos que lo que más feliz hacía a Jesús era agradar al Padre. Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Qué nutría y daba complacencia al corazón de Cristo? Hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está hablando Jesús acerca del Padre. No me ha dejado solo el Padre, y da una razón por la cual el Padre no lo ha dejado solo: porque yo hago siempre lo que le agrada. Y Juan 10:17, conectado a la obra de redención, conectado a lo que está ocurriendo ya en el bautismo, o lo que, mejor dicho, se ha echado a andar, el plan de redención ya en forma, en el aspecto que tenía que ver con nosotros directamente. Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué está complacido el Padre? ¿Por qué le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Porque ahí Jesús está presentándose, y Juan lo ha identificado en otro evangelio, el evangelio de Juan: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué se hacía ese Cordero de Dios? Se le quitaba la vida para sustituir al pecador en su muerte, en su condenación, y eso causaba complacencia al Padre. ¿No le parece glorioso esto acerca de nuestro Señor Jesucristo? Pero el Padre, de alguna manera, no sé si el texto, creo que el texto no lo sugiere, pero se presta a hacer una aplicación para nosotros los padres terrenales respecto a nuestros hijos, porque de alguna manera el Padre está afirmando la identidad de su Hijo y respaldando su misión redentora. Y tú y yo, como hijos de padres terrenales y como padres de hijos terrenales, debemos hacer de la afirmación en amor de nuestros hijos una tarea o actividad frecuente. ¿No le parece, papá? Si el Padre nos pone el ejemplo con su Hijo Jesús, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo con nuestros propios hijos? Pero aquí hay algo importante.
en esta expresión de la voz del Padre diciendo a su Hijo que en Él tiene complacencia. Y ponga mucha atención y estoy por terminar. Ciertamente el amor de Dios se oferta a todos, pero el ofrecimiento de Dios, esa expresión de amor, de ofrecer perdón a todos, mis amados, involucra un llamado al arrepentimiento y a poner su fe en Jesús. No es un amor de que yo amo a toda la humanidad, aunque sean cínicos, sinvergüenzas, abusadores, pedófilos, violadores, ladrones. Eso, mis hermanos, es cuestionable. ¿A quién ama Dios? Ciertamente ama a Dios, sí, a todos, pero a todos les ofrece un llamado al arrepentimiento, a la transformación hecha por Él. Y debemos entender el amor de Dios en ese sentido. Al pecador que yo describí, algunos de esa clase, sí los ama, pero con la implicación de que les hace un llamado, pero vuélvete a mí para ser transformado. En primer lugar, perdonado. Bueno, repito, es algo que no ocuparé tiempo para eso, pero reflexiónelo, por favor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios. Sí, Dios ama al mundo, es verdad, pero no se nos olvide la segunda parte siempre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este versículo de Mateo 3:16 se nos está hablando de otra clase de amor de Dios. Y pongan mucha atención, esto es muy importante, lo obviamos y a veces lo descuidamos. Aquí se está hablando del amor complaciente de Dios, que es el que el Padre busca, que es el que el Padre anhela en nuestra relación con Él. El amor que complace al Señor. Eso es lo que define la relación que Dios quiere tener con nosotros, mis amados. Un amor mutuamente complaciente, con una vida que agrada a Dios. Vuelvo a llamar su atención. Le vuelvo a preguntar o a hacer el planteamiento: ¿por qué Jesús distinguió a tan alto grado a Juan el Bautista y le dijo: no hay hijo nacido de mujer mejor que, por cierto, dicen que era su primo consanguíneo? Bueno, por el llamado que tuvo, porque le tocó presentar al Mesías, porque los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que un día venía el Mesías, y a Juan el Bautista le tocó el privilegio de decir: ya llegó. Pero Jesús dice: y los que forman parte del reino de Dios son llamados a ser mejores que Él. Porque somos llamados tú y yo, mi querido hermano, hermana, a expresar un amor que complazca al Señor, y tenemos todas las gracias para lograrlo. Hemos visto entonces en esta mañana, mis amados hermanos, 3 propósitos del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, número 1, identificarse con los pecadores que habría de redimir. Número 2, ser ungido como el sacerdote, el mediador delante de Dios y de los hombres. Pero número 3, Jesús se bautizó para abrir un espacio en donde se dejase ver qué complace al Padre. Al igual que Jesucristo, nosotros, ustedes, yo, somos llamados a identificarnos con Jesús, a someternos a su palabra y a buscar el agrado del Padre. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Se nos siga concediendo, y así es y así será, la gracia para vivir en una plena identificación, asociación, vinculación con nuestro Señor Jesucristo, particularmente en su muerte, sepultura, pero resurrección, una nueva vida que en medio de retos, dificultades, tentaciones, una vida que se distinga por agradar al Padre,
Señor Jesús, pero ejemplo Jesús, nuestro Señor. Tú, Señor Jesucristo, nos has dado ejemplo de que somos llamados a someternos a la obediencia de tu palabra, a obedecer tu palabra. Y oramos nos concedas esa bendición.